Tristón tuvo la mala suerte de haber sido engendrado en el vientre de una famélica perra callejera, enfermiza y llena de pulgas, que lo parió justo en el lugar en el que tienen que nacer los perros vagabundos, el basural de la esquina. Su perra madre era tan miserable que no pudo darle a Tristón las 4 raciones de leche que todo perrito recién nacido tiene que mamar cada día. Por eso, desde su tierna infancia, conoció el hambre y lo terrible que era el dormir acurrucado en cualquier portal viejo, un basural o en la cochina calle. Nunca conoció a su padre. Lo único que supone es que el perro que gastó uno de sus espermatozoides para fecundarlo en el vientre de su perra madre debió ser uno de los 50 perros que se quedaron prendidos a su trasero cuando ella estaba en celo. Tristón vino al basural, mejor dicho al mundo, acompañado de otros 6 hermanitos, pero los pobrecitos murieron antes de nacer, porque tuvieron miedo de enfrentarse al mundo hostil en el que tenían que vivir. Tristón fue el único sobreviviente. Su perra madre, mientras estaba en celo, no recibió a cambio de sus servicios ni un mísero hueso descarnado de parte de sus ocasionales amantes. Por el contrario, fue perseguida, aporreada, mordida y brutalmente violada por los 50 perros desgraciados que la desfilaron durante una semana. Cuando Tristón tuvo 2 meses de edad, una tarde fue adoptado en la calle por una mocosa de la High Life, quien lo llevó hasta su casa para tenerlo como mascota. Allí lo soportaron durante 5 días y después lo botaron a la calle, porque la mamá de la mocosa se quejaba cada 3 minutos de que Tristón era un cochino, que se orinaba en cualquier parte y que era el perro más pulguiento que había visto en su vida. La verdad era que el pobrecito, que había dormido todas las noches en la fría calle, tenía la vejiga y los riñones resfriados. Tristón fue agarrado del cogote y levantado en vilo por el mayordomo de la casa, un hombre que pretendía algún día pertenecer a la High Life, quien lo llevó hasta un basural alejado del centro de la ciudad, donde lo botó como a un perro, y así fue. Esa noche, el pobre animalito tuvo que dormir acurrucado entre medio de unas cajas viejas de cartón podrido, mientras la lluvia le mojaba hasta lo más profundo de sus entrañas. Al día siguiente, una Emillita, con espíritu de comerciante y presumiblemente dependiente del mercader de Venecia, tuvo la feliz idea de sacar algo de provecho del cachorrillo desvalido que encontró en el basural. Ni corta ni perezosa lo llevó hasta el mercado más cercano, donde lo vendió a una malhumorada chola de barrio marginal, en el mismo precio que cobró Judas Iscariote cuando vendió a Jesucristo, es decir, en 30 monedas, suma que cayó de perillas en las hambrientas alforjas de la pollera de la Imilla. Un trauma canino psicológico se abatió sobre Tristón, porque en menos de 24 horas pasó a depender de una familia proletaria, mientras que el día anterior estaba viviendo en el seno de una familia burguesa empresarial. En su nueva casa tuvo que experimentar en carne propia lo que es vivir encadenado junto a una pequeña cucha infecta y llena de mugre, cerca de la puerta de entrada a la morada de sus nuevos amos, cuidando que ningún amigo de lo ajeno traspase el umbral con intenciones de nacionalizar las escasas prendas de valor que ellos guardaban. Además tenía que conformarse con el insípido plato de harina amarilla, cocida que le daban una vez al día. Extrañaba aquellos jugosos huesos, un poco sucios y malolientes, que de vez en cuando encontraba al escarbar entre los desperdicios de aquel basural que meses antes lo viera nacer. Tristón creció como crecen los perros sometidos a ración de hambre, flaco y desgarbado, y a pesar de haber llevado por mucho tiempo alrededor de su cuello una correa de cuero, que sus amos se empecinaban en llamar collar, nunca perdió la esperanza de algún día volver a corretear libremente por las calles. Un día domingo, sus amos salieron de casa para asistir a un presterío y dejaron al perro al cuidado de la casa, pero, como decían que este era un animal mañoso y traicionero, ya que nunca había correspondido a las caricias palocientas a plan de palo que le daban, lo dejaron fuertemente amarrado al poste. El Mafias y el Zacarías, todo conocidos raterillos de segunda categoría que estaban pendientes de los movimientos de los propietarios, al ver que estos salían de jarana, se acercaron cautelosamente a la casa para inspeccionarla de más cerca. Cuando llegaron, el perro se irguió sobre sus 4 patas y los miró de frente, mas no gruñó ni hizo movimiento agresivo alguno, porque reconoció en ellos a los 2 amigos que de cuando en cuando, al pasar por ahí, le arrojaban un poco de comida, y por eso les movió la cola en franca demostración de amistad canina.
Los dos raterillos saltaron la pared y se introdujeron en la casa. Se acercaron al perro y el mafias, compadecido por el estado lamentable del perro, ya parecía un acérrimo participante de huelgas de hambre, le soltó el collar y la cadena y le devolvió la libertad, a tiempo que decía a su compañero de fechorías: «Si este perro fuese humano, le regalaría algunos pesos para que se vaya a comprar un buen plato de comida». Al verse libre, Tristón no cabía de gozo, corría de un lado a otro, sin rumbo fijo. 1000 veces lamió agradecido las manos de sus libertadores, les hacía piruetas y malabarismos, y casi se desmaya de alegría cuando el mafias le abrió la puerta de la calle y con una genuflexión le invitó a salir en busca de sus sueños e ilusiones, libre como el viento. Con disimulo, el mafias secó con su manga una lágrima furtiva que intentó humedecer sus mejillas y después se reunió con su compañero de andanzas para realizar en el interior de la casa una nacionalización mucho más efectiva y despiadada que la nacionalización de las minas de Patiño, Aramayo y Xochitl juntas. Pasaron muchos meses y Tristón se convirtió en el perro más temido de la ciudad. Las personas y los canes temblaban al verlo caminar por la calle, acompañado de varios perros vagabundos a manera de guardaespaldas. Donde antes había remidos de carne, ahora existían fortísimos nervios de acero. Sus colmillos habían demostrado en innumerables oportunidades que eran capaces de cortar de una dentellada el rabo de los canes que osaban enfrentársele, y más de un guardián del orden había sentido en sus posaderas la presión de sus mandíbulas. En fin, Tristón se había transformado en el terror de la ciudad y sus alrededores. A pesar de que aún seguía viviendo en la calle, Tristón había encontrado infinidad de recovecos clandestinos, donde se retiraba a descansar cada vez que terminaba su jornada de pillerías. Era el galán más cotizado por incontables damiselas caninas, que iban desde las finas y elegantes collíes hasta las encogidas pequinesas, pasando por las estrafalarias chapis, dobermanes, pastoras alemanas, proletarias, tampullis y aburguesadas perritas de lanas. Alguien contaba que Tristón había regado de pequeños tristoncitos varios hogares citarinos, provocando el malestar de los dueños de sus ocasionales pichochas, quienes se enfurecían al ver que estos cachorrillos arruinaban el pedigrí de sus perras falderas. Y también causaba grandes decepciones caninas porque los novios legales veían que la perra de sus dueños paría muchos críos que, más que perros de raza, parecían futuros canes vagabundos. Las viejas beatas y imputantes de la ciudad, que sumaban alrededor de 1000, formaron una comisión ad hoc y de emergencia para ir a solicitar al alcalde la inmediata eliminación del perro. Para este efecto, organizaron un terrumi de beneficencia donde reunieron sus buenos pesitos y luego compraron regalos valiosos. Después, las viejas se hicieron acompañar de Lolita, preciosa chiquilla de 15 años, de la que estaba perdidamente enamorado el sexagenario alcalde, y fueron hasta la comuna. Allí lograron que el jefe edilicio les empeñara su palabra de honor de eliminar al terrible can. Las viejas salieron y dejaron al alcalde conversando íntimamente con Lolita, quien, aunque parezca insólito, ya era una experta programera que ofrecía a sus acaudalados clientes el denominado servicio completo. Al día siguiente, la totalidad de los gendarmes municipales salieron en busca de Tristón, llevando en sus manos carnes envenenadas, pero Tristón era matrero, corrido en 7 plazas, optó por retirarse a sus cuarteles de invierno para descansar mientras pasaba la tormenta. Cierta tarde se sintió romántico y descuidando precauciones se dirigió hasta uno de los barrios residenciales de La Paz, donde vivía una perrita de lanas, la hembra de sus sueños. Una vez que llegó allí, de un salto formidable venció la muralla que protegía la propiedad y se puso a ladrar emocionado, llamando a su Dulcinea, mas no salió ella sino el secretario del patrón, quien le salió al encuentro armado de un rifle made in Germany, y al ver la silueta de Tristón lo confundió con un vulgar raterillo y le empezó a disparar a quemarropa. Como él no estaba hecho en el mismo molde que Calimán o el hombre nuclear, fue herido en el pecho y en las 2 patas traseras. Haciendo un gran esfuerzo logró salir de la casa y emprender la retirada, más que corriendo, arrastrándose por las calles y avenidas. Llegó la noche, Tristón estaba afiebrado y desangrándose. Se había refugiado bajo un banco de madera de un parquecillo olvidado de la mano de la alcaldía. Su mente era un mare magnum de recuerdos y sinsabores.
Le atormentaban los dolores de aquellas incontables palizas que recibiera cuando vivía en el barrio marginal, donde el hijo de la chola, armado de un palo de escoba, se ensañaba con él. Evocaba los frecuentes malestares intestinales que sufría cada vez que comía huesos podridos, y aún le parecía sentir como durante las noches de invierno la lluvia solía mojarle hasta lo más profundo de su cuero. Ya no tenía fuerzas ni siquiera para restañarse las heridas con la lengua y empezaron a brotar quemantes lágrimas, mezcla de dolor e impotencia. Tristón tenía sed, la garganta le quemaba atrozmente y el dolor de las heridas le resultaba insoportable. Agobiado por 1000 padecimientos, logró atrapar en el aire un poquito de sueño y, apoyando su cabeza entre sus patas delanteras, se quedó profundamente dormido. Amanecía sobre la ciudad cuando Tristón despertó sobresaltado, escuchando unos pasos, pero al oír la voz amistosa del mafias, movió una sola vez la cola. No tenía fuerzas para más, y dejó que éste se acerque y le rasque la cabeza. Los madrugadores que salían de sus casas y los noctámbulos que se dirigían hacia ellas vieron esa mañana a un hombre que caminaba presuroso por las calles, llevando entre sus brazos a un perro herido, o tal vez muerto. Parecía dormir plácidamente, mas lo que no notaron fue el bulto que el hombre llevaba atado a la espalda, un televisor a colores de 18 pulgadas. Mientras tanto, los gendarmes municipales seguían buscando afanosos al terrible perro que hizo temblar de miedo a las viejas encopetadas y imputantes que tienen por hobby molestar a los curas de las parroquias con aburridísimas confesiones, y además la mala costumbre de jugar rumi y canasta todas las tardes. Tristón recuperó la salud poco a poco y con el transcurso del tiempo volvía a ser el mismo perro acerado de antes. Algunos meses después, la ciudad sufría una psicosis de miedo y terror. Innumerables domicilios fueron asaltados por un trío infernal integrado por 2 connotados delincuentes y un perro. Nada ni nadie estaba a salvo. Las mujeres y las perras eran violadas sin contemplaciones. Los gendarmes municipales se pusieron a buen recaudo, quedando encargados de la captura del trío efectivo fuertemente armados de la policía. El general Primitivo Metebala, a la sazón presidente de la República, ofreció públicamente centenares de miles de pesos por la captura o muerte del trío, mientras que las viejas beatas y las que no lo eran ofrecían en matrimonio a sus hijas vírgenes, según ellas, al o a los héroes que lograran exterminar a los causantes de sus noches de insomnio. Pero nadie salió a enfrentarse con los 3 amigos entrañables. La policía, cansada de buscarlos por las cantinas, prostíbulos, cines y presteríos, se dedicó de lleno a reprimir manifestaciones callejeras de obreros que pedían aumento salarial. Hasta el presidente de la República tuvo que desistir de la recompensa que ofreció, porque el director del Tesoro de la Nación le comunicó que las arcas estatales estaban aullando por la escasez de metálico constante y sonante. Las viejas beatas y las que no lo eran tuvieron que elevar entonces sus súplicas y sus plegarias a San Román y San Judo, pero como ese tipo de santos no han sido canonizados todavía, sus oraciones se perdían entre los meteoritos y los asteroides. Mientras tanto, sus hijas vírgenes, según las viejas, ante la inexistencia de un héroe similar a Jean-Paul Belmondo o Charles Bronson, cada noche compraban desesperadamente cantidad enorme de velas y cirios de grueso calibre para calmar las ansias. Siguieron pasando los meses. Una noche, en un prostíbulo de Villa Cariño, el Zacarías Todo perdió la vida y todo el dinero que llevaba mientras jugaba a la ruleta rusa. Al mes siguiente, el mafias cayó desde el piso 39 del edificio del Banco de Sangre, mientras trataba de escapar con un maletín lleno de $coca y otros billetes de corte mayor. Al llegar al suelo ya estaba muerto. Su corazón había dejado de latir víctima de un ataque cardíaco al pasar por el piso 13. Y conste que el mafias no era supersticioso, pero que él aseguraba que eso siempre traía mala suerte. ¿Y Tristón? Bueno, él se quedó nuevamente solo, y como se sentía un poco viejo, se dedicó a vagar por los barrios periféricos de la ciudad, recordando sus buenos tiempos, cuando hacía temblar a todos los animales, racionales e irracionales. Aunque aún infundía temor y respeto a aquellos que se cruzaban en su camino, nadie levantaba la mano para agredirlo, ni el auricular del teléfono para denunciarlo, porque la plebe siempre había sabido valorar el coraje de todos aquellos que, sean animales o humanos,
se enfrentaron decididamente al sistema social en el que tuvieron el quencherío de nacer. Los moralistas de siempre, viejos corruptos y degenerados, se escandalizaron cierto día al ver el espectáculo que ofrecían una perra en celo y un quiltro greñudo, unidos fuertemente y rodeados de infinidad de otros perros que hacían cola para descargar en la perra los chorros pestilentes de sus pasiones contenidas. Como este espectáculo no era apto para menores de 31 años, pedrearon a la ramera canina y a sus pretendientes hasta ponerlos en fuga. Este hecho fue comidilla de muchos días para las chismosas de siempre, que contaban escandalizadas los pormenores del coito canino, mientras que con cierto disimulo se frotaban morbosamente las nalgas, como si estuvieran envidiosos de la suerte de la perra. Siguieron pasando los meses. Un día domingo por la tarde, Tristón fue a pasear desde mucho tiempo por los barrios residenciales de la ciudad, a modo de estirar un poco el anquilosado esqueleto, y figúrense cuál sería la frustración que experimentó al ver a la Dulcinea de sus sueños, la veleidosa y coqueta perrita de Panas, por la cual casi perdió la vida, acompañada de un formidable bulldog paseando por el parque como dos enamorados. El bulldog no representaba ningún problema para Tristón. Había peleado hasta con 3 de estos animales y siempre los había puesto en fuga, pero el dolor que sintió en su corazón fue tan intenso que se quedó inmóvil en medio de la calle y por eso no escuchó la bocina de un auto deportivo que, luego de toparlo con fuerza, lo lanzó por los aires. La perra lo miró con desdén y siguió paseando con su galán como si no hubiera pasado nada, dejando al pobre Tristón tirado en medio de un charco de sangre, botado como un vulgar perro. Policarpio Tancara, humilde campesino oriundo de la población de Chamocomoco, que trabajaba en esa época como pichiri en la alcaldía, lanzó 3 carajazos esa madrugada cuando tuvo que levantar el cadáver sanguinolento de Tristón para conducirlo en su desvencijada carretilla hasta el basural de la esquina. Mascullando maldiciones, procedió a esa macabra tarea mientras en esos momentos, en medio del basural, una perra callejera paría 9 cachorrillos y en una casa de vecindad, una hemillita con espíritu de comerciante reunía afanosamente la basura de su casa para ir a botarla al único lugar destinado a ese efecto: el basural de la esquina.